Bien, mis hermanos, yo les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Salmos, capítulo 19. Libro de los Salmos, capítulo 19. Este salmo fue escrito por el rey David y está planteado este salmo en dos secciones. Del versículo 1 al versículo 6 nos habla de las obras maravillosas de Dios, en específico el firmamento, los cielos, el sol, la luna, las estrellas. Y del versículo 7 al 14 nos habla de su palabra, de su ley, de sus mandamientos, de la Biblia, los cuales ambos, tanto su creación como su palabra, nos llenan el alma, nos nutren el corazón. Es un hermoso salmo. Salmos 19, versículo 1. Dice así la bendita y santa palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ya tiene algún tiempo que hemos sido enseñados por el Espíritu Santo de que nuestro Señor bendito y santo nos habla y se comunica con nosotros a través del sol, a través de la luna, a través de las estrellas, constelaciones. Y es hermoso ver cómo el Señor en su plan profético de salvación para el ser humano, al hacer el firmamento, al hacer las estrellas, las hizo de tal manera y las colocó de tal forma que con ellas Dios Padre cuenta su gloria. Y al contar su gloria, su firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quién es la gloria de Dios? Cristo Jesús es la gloria de Dios. Y el firmamento, todo el conjunto de estrellas alrededor, anuncia su obra. ¿Y cuál es la obra de Dios? El Evangelio, las buenas nuevas de salvación para el ser humano. Es hermoso profundizar en este versículo porque, como ya lo he explicado en varias ocasiones, al ver el firmamento y entender por medio del Espíritu Santo que Dios plasma, tatúa, pone en las estrellas el plan de redención del ser humano, te gozas, te maravillas, te exaltas en el poder de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Como ya lo hemos comentado, los cielos cuentan la gloria de Dios. La constelación de Betulá en la Biblia representa al pueblo de Israel. La constelación de Leo, que está arriba de Betulá, en la palabra de Dios, representa
la corona de 12 estrellas que está abajo de la mujer. ¿Cómo lo sabemos? Por Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Y así nos dice el Señor en su santísima palabra. Apareció en el cielo una gran señal. No una señal, una gran señal. Y la verdad fue gran señal porque ya sucedió esto. El 23 de septiembre del año 2017 apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa señal fue sorprendente, fue maravillosa. Yo me sigo gozando con esa señal. La constelación de Virgo, que es Betulá, ¿sí? La mujer vestida de sol, el sol en aquella ocasión estaba puesta atrás del brazo izquierdo de la mujer, atrás de la constelación del brazo izquierdo de la mujer. Y la luna, dice la palabra, debajo de sus pies, con la luna debajo de sus pies. ¿Cuándo fue eso? El 3 de octubre. El 3 de octubre, la luna estuvo debajo de sus pies. Perdón, no, 3 de octubre no, disculpen ustedes. En nuestro calendario fue el 23 de septiembre, año 2017. Estoy pensando en el número 3, pero estoy equivocándome del mes. El 3 de Tisri, del calendario judío. Apenas estaba comenzando Año Nuevo. Y al tercer día, con la luna, era luna en cuarto creciente, apareció esa luna debajo de los pies de la constelación de Betulá. 3 de Tisri, en pleno Año Nuevo, 3 días después de la fiesta de las trompetas, del Rosh Hashanah, apareció esta gran señal, ¿sí? Con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa corona de 12 estrellas hemos nosotros estudiado y con el programa astronómico Stellarium lo hemos visto. Esa corona de 12 estrellas es la constelación de Leo. Y obviamente, como dice la palabra en el libro de Job, capítulo 38, Dios diciéndole a Job, ¿estabas tú cuando yo movía las constelaciones como yo quería? ¿Estabas tú cuando yo formé la Osa Mayor y las Pléyades? ¿Estabas tú ahí? Dios mueve las constelaciones y los planetas como Él quiere. ¿Para qué? Para comunicarse con nosotros. En esa ocasión de la mujer vestida de sol, la corona de 12 estrellas que se puso sobre Virgo fue la constelación de Leo. Pero si ustedes cuentan, las estrellas que forman la constelación de Leo son 9. ¿Qué pasó ahí? Ese mismo día también hubo una alineación planetaria de 5 o 6 planetas. Exactamente arriba de Betulá está la constelación de Leo con 9 estrellas, pero ese día se formaron en línea 3 planetas: Mercurio, Marte y Venus. Increíblemente, Dios solamente sabe hacer esas cosas. Se ponen ahí tres planetas
9 de la constelación de Leo, más 3 planetas, se formaban las 2 estrellas de esa corona. ¿Y quién es la corona de Israel? ¿Quién es la corona de la mujer? Cristo, Jesús, nuestro Señor. Ahí mi Señor Dios nos está hablando y nos está escribiendo el Evangelio. Si leemos todo Apocalipsis capítulo 12, nos habla de que esa mujer estaba encinta. Dice la palabra de Dios en el versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Por qué estaba encinta? Porque Cristo Jesús iba a nacer, ¿verdad? Ahora también nos dice el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Abajo de la constelación de Virgo está la constelación serpiente. Literal, vayan al programa de astronomía Stellarium y ahí se van a dar cuenta. Abajo de Betulá está la constelación serpiente. Y en el versículo 3 nos habla de un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. ¿Quién es ese hijo? Cristo Jesús. Y a partir de que nació nuestro Señor Jesucristo, empezó una persecución en contra de él. Porque Satanás sabía, obviamente, que ese hijo iba a redimir a su pueblo. Entonces vean en este pequeño resumen de lo que es la gloria de Dios en el cielo. La palabra nos dice que el Evangelio está dibujado, plasmado en el firmamento. Por eso el Salmo 19 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? Cristo. Ahí vemos cómo está la gloria de Dios plasmada en el firmamento. Y luego dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Y cuál es la obra de sus manos? La salvación del mundo entero, la redención del ser humano. Versículo 2 del Salmo 19, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Este versículo 2, en la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice así: día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. O sea que el firmamento de Dios, planetas, estrellas, constelaciones, el sol y la luna, diario nos hablan, diario emiten palabra. Dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Hace poco estuvo la luna llena y estaba Júpiter pegadita a la luna llena, y abajo de la luna llena estaban 2 estrellas que eran de la constelación de Géminis, Cástor y Pólux, que esas 2 estrellas son los gemelos, espiritualmente hablando son los gemelos Jacob y Esaú, ¿sí? De tal manera que Dios mueve sus planetas, constelaciones para mandarnos mensajes. Recuerden que a lo largo de los años, desde el 2014, 2015, con sus tétradas de lunas de sangre, el Señor nos ha hablado impresionantemente a la humanidad, no nada más a nosotros, a la humanidad le habla por medio de sus grandes señales, porque así Cristo Jesús nos dice en Lucas 21 que habrá grandes señales en el cielo. ¿La gente las ha visto?
No. Somos afortunados, hermanos. Somos afortunados de que el Señor nos ha enseñado por medio del Santo Espíritu a leer el cielo, a leer cuando viene una conjunción planetaria, cuando viene una alineación planetaria. En marzo del año pasado, el planeta Saturno ocultó sus anillos. Aquí tuvimos una prédica acerca de eso. Llegó el momento que en el programa Stellarium, poniendo el día indicado, a la hora indicada, se ve Saturno y apenas como una línea, ¿verdad?, en diagonal, que si uno no se fija muy bien, hasta puede pasar imperceptible, pero fue una gran señal esa también, ¿sí? Una gran señal. El planeta Saturno representa al anticristo porque tiene un hexagrama en el polo norte, ese planeta, y los ocultistas, ¿verdad?, tienen ese hexagrama y lo relacionan con el 666 porque ese hexagrama tiene 6 lados, tiene 6 triángulos y tiene 6 ángulos. Entonces se forma el 666, ¿verdad? Y es una connotación al anticristo. ¿Y qué nos habló el Señor en esa ocasión? Cuando oculta el planeta Saturno sus anillos, que el anticristo cuando venga y surja entre nosotros, va a ocultar sus verdaderas intenciones. Vendrá con una falsa paz, vendrá a confirmar el pacto que pues se está elaborando de paz entre Israel y Palestina, pero Él vendrá ocultando sus anillos. Y eso fue lo que nos habló el Señor en aquella hermosa señal. Y quiero aclarar una cosa, esto no es astrología. El enemigo de la humanidad ha deformado, ha desvirtuado las grandes señales que el Señor nos manda y las ha convertido en brujería, en astrología, en cosas que a Dios le desagradan, ¿sí? El Señor puso su firmamento, la luna y las estrellas y el sol para hablar y comunicarse con nosotros. Pero siempre el enemigo de la humanidad queriendo distorsionar todo lo que Dios hace. Entonces vean cómo un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. El Señor nos habla por medio de sus señales. No hay lenguaje, dice versículo 3, no hay lenguaje ni palabras. No escuchamos a Dios que nos está hablando, ¿verdad? Desde allá, desde el tercer cielo nos está diciendo, hey, miren, esta es la señal. No, por medio de su creación el Señor nos habla. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Versículo 4, Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. Cuando la Reina Valera habla de un tabernáculo preparó el Señor para el sol, se refiere al cielo mismo que el sol cuando se pone en el oriente y va saliendo y va amaneciendo, el cielo es como un tabernáculo que recibe al sol en su salir por la mañana. Dice el versículo 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus
palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Yo aquí apunté algo en mis notas. La bóveda celeste es como una gran tienda que Dios ha preparado para el sol. Y versículo 5, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Aquí David, ¿verdad? Hablando poéticamente, figuradamente, dice que el sol es como un esposo que sale de su tálamo. El tálamo es el lecho conyugal. Y cuando uno sale del lecho conyugal, bueno, pues sale feliz, sale contento, sale alegre. Y el sol en la mañana se expresa, David, de esa forma, sale como un esposo de su lecho, ¿verdad? De su tálamo, alegre, contento, dispuesto el sol a darle vida a esta tierra, a darle vida a las plantas, a darle vida a los animales, a darle vida a los seres humanos. Y sin ¿verdad? Sin este sol que Dios nos da diariamente, porque el sol sale diariamente, ¿verdad? Si no existiera el sol, no hubiera vida. No hay vida. Qué importante es esta analogía, esta figura del sol, porque así como el sol terrenal da vida a los seres vivos en general, el sol de justicia, como dice Malaquías 4:2, el sol de justicia, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, nos da vida espiritual y vida eterna a todos los que creemos en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Sí? El que en Él cree, dice el versículo 18 de Juan 3, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y quién es Él? Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Aquí vemos cómo en el Salmo 19 menciona David al sol. Y este sol que nosotros vemos, con el cual nos calentamos, con el cual tenemos vida, con el cual sonreímos, vivimos, existimos, es una figura de Cristo, ¿verdad? Como lo dice Malaquías 4:2. Y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante, dice, para correr el camino, su trayectoria desde la mañana, ¿verdad? Su trayectoria de este a oeste. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Nada hay en toda la tierra que se esconda del calor del sol. Y nada hay que se esconda del calor espiritual que Cristo Jesús, el sol de justicia, le da al ser humano diariamente. Al que cree en Él, al que se humilla, al que se rinde a Él. El calor del fuego del Espíritu Santo que Cristo Jesús nos da cuando lo recibimos como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas. Ese calor espiritual que el Señor nos pone en nuestros corazones nos hace tener vida y vida en abundancia. Vida abundante para todo aquel que cree en Jesucristo, nuestro Señor. Bien, versículo 7, dice así la palabra.
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si ustedes se dan cuenta, aquí el salmista David ya cambió, ¿verdad?, de la obra de Dios, el firmamento, las estrellas, el sol, a su palabra, a la ley, ¿sí? Nos gozamos con las señales que el Señor nos manda, con las señales que el Señor nos da, nos admiramos de su poder, de su grandeza, con toda su creación, con todo lo que ha formado, con todo lo que tenemos en la naturaleza, y nos gozamos y nos llenamos en el alma, porque Dios es el que ha creado todo y le ha dado una gloria diferente a cada ser vivo. Y ahora, mi Señor Dios, por medio del Espíritu Santo, David escribe que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Este versículo en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque cuando estás abatido, cuando estás apesadumbrado, cuando te robaron la paz, cuando estás en una situación de lucha espiritual, acude a la Biblia. No acudas a ver una prédica de YouTube, no acudas a ver una película cristiana en la televisión. Acude a la palabra, acude a la Biblia. Ella te va a regresar la paz, te va a regresar la calma a tu alma, a tu espíritu. Lo dice el salmista, lo dice David y lo dice Dios. ¿Sí? Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma, reavivan el alma. Hay que decirle al mundo entero que la palabra de Dios, que la Escritura, que el libro sagrado reaviva el alma, reaviva el alma. Hay que hablarles y decirles, ¿verdad?, que se acerquen, que lean las Escrituras, que se acerquen a Dios, porque solamente por medio de Él, ¿verdad?, podemos reavivar nuestra alma. ¿Sí? Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables. Él nunca te va a engañar, Él nunca te va a mentir, Él nunca va a cambiar de opinión. El libro de Malaquías también dice que en Él no hay sombra de variación. ¿Sí? Malaquías escribe lo siguiente. ¿Sí? Vamos al libro de Malaquías. Quiero dar la cita correcta, la escritura exacta. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Mi Señor Dios es seguro. Mi Señor Dios escribió sus promesas, escribió que Cristo Jesús muy pronto vendrá por su iglesia, la va a llevar, la va a arrebatar para salvarla de la ira venidera que viene al mundo.
Y debemos de confiar en Él, debemos de confiar en lo que escribió mi Señor por medio de su Santo Espíritu. Porque yo, Jehová, no cambio, dice. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hebreos 13:8 dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. No te va a traicionar Jesús, no te va a traicionar Jehová, no te va a traicionar el Señor. Él siempre, ¿verdad?, está ahí atento a tus necesidades físicas, materiales, espirituales. Escudriña las Escrituras, dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Promesa bendita de Dios, que si tú buscas su reino, ¿y en dónde lo vas a buscar? En la palabra. Aquí está su reino, búscalo, es para ti, Dios te lo ofrece, Dios te lo está dando. Te ofrezco mi reino, que vivas conmigo. Yo te daré autoridad sobre reyes, sobre naciones, dice también la Escritura. Créele al Señor, créele. Yo te daré autoridad. Yo te daré salvación, yo te daré la nueva Jerusalén, yo te daré el milenio, yo te daré la gran cena de las bodas del Cordero, yo te daré todo, confía en mí. ¿Le creemos al Señor? ¿Confiamos en el Señor? Amén, aleluya, tenemos que confiar en Él porque dice la Escritura que Él no cambia. Y se lo dice al pueblo de Israel porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Acaban de salir de una guerra. Están en guerra todavía. Las naciones circunvecinas siguen empecinados en exterminar al pueblo de Israel. ¿Van a acabar con Israel? No van a acabar con Israel. ¿Por qué? Porque Jehová los ama, porque Jehová no cambia. Hay una promesa dada a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, y al que te bendiga lo bendeciré, y al que te maldiga lo maldeciré. También a Jeremías le dijo, vamos a Jeremías, por favor. Jeremías 31, versículo 35. Jeremías 31, 35 dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Si faltaren estas leyes, ¿cuáles leyes? La ley del sol, la ley de la luna, la ley de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus olas, sus ondas. Si faltan las leyes físicas para la salida del sol, para la salida de la luna, para las ondas del mar, para las olas del mar, si faltan esas leyes, entonces también Israel va a faltar. Pero como sabemos que eso es imposible, que el sol seguirá saliendo, que la luna seguirá saliendo, que las olas del mar seguirán sacudiendo las playas, entonces Israel existirá para siempre. Es indestructible Israel, es indestructible. ¿Por qué? Porque
dice el Señor, por eso yo Jehová no cambio, por eso no han sido consumidos, hijos de Jacob. Y es su promesa. Y no va a faltar a ella. Por eso el versículo 7 lo dice así del Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. La Nueva Traducción Viviente dice, los decretos del Señor son confiables. Son confiables sus decretos, su palabra, su promesa es confiable. Confía en el Señor, Él nunca te va a defraudar. El ser humano te defrauda, Dios no te defrauda. Al contrario, Él cumple su palabra. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Que hace sabio al sencillo. ¿Por qué hace sabio el sencillo? El sencillo que muestra, el sencillo qué actitud tiene. El sencillo tiene una actitud de aprender, una actitud de humildad, y el humilde quiere aprender, el humilde recibe la corrección, recibe la instrucción, y porque la recibe, va a cambiar. Porque la almacena en su corazón, la medita en su mente, la pone en su alma y quiere cambiar. Por eso en ese cambio viene la sabiduría. Porque por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? Es la instrucción hacia una vida sabia. Sus mandamientos, su palabra, te va dirigiendo cómo comportarte en este mundo. Y todo lo que Dios quiere para el ser humano es cosa buena, cosa buena. Por eso dice la palabra, el testimonio de Jehová es fiel. Su palabra es fiel, que hace sabio al sencillo. Un necio que se cree a sí mismo sabio y que se cree que todo lo sabe, que se cree que todo lo que piensa va a ser sabio. Un necio no acepta la palabra de nadie. Un necio no acepta el consejo de alguien. Un necio siempre acepta lo que él mismo cree que es bueno. Entonces, jamás será sabio. Debemos de ser sabios, debemos de ser sencillos, debemos de ser humildes, hermanos, para recibir la corrección, recibir la palabra de exhortación de parte del Señor, para llegar a ser sabios. Y en la sabiduría, ¿verdad? Habrá paz, habrá gozo, habrá tranquilidad para tu vida. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Y en qué forma alegran el corazón? Esto ya lo vimos hace un momento, ¿verdad? En el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Un alma abatida, un alma derrumbada, un alma que llega exhausta en la noche. Se pone a leer la palabra antes de dormir, escudriña la Biblia y viene una calma, viene una paz. Alegra el corazón, dice el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Te cambia el ánimo la palabra de Dios. Te cambia el ánimo. Te invito a que lo hagas. Está 100% comprobado de que así es. A veces yo cuando ando en lucha espiritual, ¿verdad? Me pongo a leer la Biblia. La carne, ahí hay una lucha, la carne como que dice, no la leas, pero yo digo, no me importa. Yo la voy a leer, yo la voy a escudriñar, porque sé que me hace bien a mi alma. Y cuando termino de escudriñar y cuando termino de meditar la palabra, viene gran paz a mi alma.
a mi corazón. Bendito sea el Señor. Versículo 8 nuevamente, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Dan buena percepción para vivir. La Biblia Reina Valera dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Al hablar de alumbrar el ojo, habla de que la forma como ves el mundo cambia para ti. Vivimos nosotros cautivos en este sistema anticristiano, en este sistema que el enemigo de la humanidad ha cultivado, ¿verdad? Ha cultivado a lo largo de los siglos, en el cual el estándar y la filosofía del mundo es: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? La filosofía del mundo es: entre más tengas, eres más importante. La gente te va a querer más. La gente te va a hablar más. El estatus, la posición. Pero todo eso es efímero. Todo eso es vano. Todo eso es vanidad, como dice el predicador. Cuando tú te sumerges en la palabra del Señor, tu forma de ver las cosas cambia. Te alumbra los ojos, la vista es diferente. Por eso mi Señor Jesucristo dice que debemos tener una vista alegre. Debemos de tener una vista. ¿Cómo ves? Dice el Señor. ¿Cómo ves? ¿De qué manera ves? ¿De forma humilde, sencilla? ¿Todo lo ves espiritual? ¿Todo lo ves como para el reino de Dios? ¿O tu forma de ver es carnal 100%? Todo lo material, todo lo que este mundo te ofrece. ¿Cómo ves? Tenemos que ver con ojos espirituales todas las cosas, no de forma carnal. Por eso el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Tu forma de ver va a cambiar de lo material a lo espiritual. Todo lo vas a ver diferente. Versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Este versículo 9 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: la reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Mi Señor Dios es un juez justo, es un Dios justo, Dios de justicia. Todo lo va a hacer de forma imparcial, no hay favoritismos para el Señor, no hace el Señor acepción de personas, para Él todos somos iguales. Y si para Él todos somos iguales, nosotros entonces, ¿por qué hacemos distinción de personas? ¿Por qué menospreciamos? ¿Por qué vemos para abajo a lo mejor al que tiene menos que yo? ¿O porque viste más sencillamente que yo? No, señores, tenemos que ser como Dios,
como Cristo, sin acepción de personas, porque Él aborrece el menosprecio. Él lo aborrece, porque mi prójimo que tiene menos, o por su color de piel, raza, por su estatus social, si nosotros lo menospreciamos, es como si menospreciáramos a Dios. Porque ese al cual yo estoy menospreciando es imagen de Dios, criatura de Dios. Dios lo ama. Entonces, no podemos vivir así, menospreciando a los demás. En nuestra familia también, a veces se dan esas cosas de que a algunos no les va tan bien como a otros y los que les va mejor que a otros desprecian a los que les va mal. También eso es malo. Veamos a todos iguales, veamos a todos como criaturas de Dios, que Dios ama, como imagen de Dios. De repente la carne se revela y de repente la carne, al ver a alguien así como que, según los ojos del mundo, menor en condición, la carne como que te jala y te incita a menospreciar, pero en el Espíritu Santo, ¿verdad? Te dice, no, tranquilo. Recuerda que Él es imagen de Dios y Dios lo ama. No hagamos esas cosas, hermanos, porque Dios no menosprecia a nadie. Repito el versículo 9, versión Nueva Traducción Viviente: la reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿De qué habla aquí? Pues de la palabra, de la ley. Este versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente dice, son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Vean qué forma de hablar del salmista acerca de que los juicios de Jehová son verdad y todos son justos, y que esos juicios son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, el más fino que hay, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Siempre las cosas espirituales van a ser mejor que las físicas, que las materiales. Si tú tienes un filete miñón puesto delante de ti, pero eres el ser menos espiritual que hay, eres el ser más carnal que hay aquí en la tierra, si eres el ser que aborrece la palabra de Dios, ese filete miñón no te va a saber igual. Ese filete miñón no lo vas a disfrutar. Recuerden que Cristo Jesús dice que el que conmigo no recoge, desparrama. El que no anda en el Señor, el que no anda en Dios, el que no lo busca, el que no tiene una relación y comunión con el Señor, las cosas no le saben. Yo a lo mejor no podré comerme ese filete miñón, pero a lo mejor en la mañana me hice mi huevito con frijolitos y me supo, es mucho mejor que ese filete miñón. Porque ando en comunión con el Señor, porque ando
espiritualmente, buscando su rostro diariamente. Y el Señor hace eso. Las cosas más sencillas, las cosas más simples, el Señor nos deleita de ellas. ¿Sí? Versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿De qué habla? Pues de la palabra, de la ley. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así, sirven de advertencia para tu siervo, la palabra, sirve de advertencia para mí. Una gran recompensa para quienes las obedecen. Vean qué palabra. Hay una gran recompensa para aquel que obedece a la palabra de Dios. Gran recompensa. Y no estoy hablando de signo de pesos o dólares. Cuando una persona espiritualmente está plena y llena del Señor, confiando plenamente en Él, viviendo para Él, aunque viva en una choza, aunque viva en la casa más humilde, para Él esa será su mansión, para Él será su palacio, porque vive plenamente entregado al Señor. Y para Él esas cosas no le importan, le importa más su vida espiritual con Cristo, con el Señor. No importa, mientras más espiritual seas, más importancia te va a dar lo espiritual y menos importancia vas a tener de lo material. Lo material ya no tiene efecto, lo material ya no te importa. Solo tu comunión y tu gozo con el Señor. Entonces la palabra de Dios sirve de advertencia para tu siervo, dice David, una gran recompensa para quienes las obedecen, porque el que vive plenamente obedeciendo a la palabra del Señor, viene bendición para tu vida. Y nuevamente no hablo de lo material, sino de una vida en paz, una vida sin problemas, una vida en gozo, en reposo en el Señor, donde no te preocupa nada, donde tú sabes y estás confiado que el Señor va a resolver todos tus problemas. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dice el Señor en su palabra. Y es un gran descanso espiritual. Aunque el mundo se esté cayendo, aunque el mundo se esté matando a pedazos, el cristiano vivirá en la torre fuerte del Señor. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Vean qué importante este versículo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Cómo los voy a entender yo mismo? Necesito que alguien venga y me diga cuáles son mis errores. Pero no acepto consejo de aquí, no acepto consejo de allá. ¿De quién tengo que aceptar el consejo? De Dios y su palabra. De Dios y su palabra. Él me va a dar la directriz, ¿verdad? Con esta ideología de género que han metido al mundo, ¿verdad? Con relación entre hombres, relación entre mujeres, con pedofilia, con zoofilia, con necrofilia, con tantas y tantas aberraciones y perversiones que hay en el mundo. ¿De dónde encuentro yo mi guía? ¿De dónde me agarro? ¿Cómo sé qué es bueno y qué es malo? Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119. La palabra de Dios es la que te va a marcar la directriz, la que te va a decir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién podrá entender sus propios errores?
Líbrame de los que son ocultos. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Límpiame de todas ellas. A lo mejor no me doy cuenta de que pequé contra alguien o tuve un mal pensamiento, pero no supe que es mal pensamiento. Tengo que escudriñar más la palabra de Dios para darme cuenta de mis faltas. Pero aún así, pedirle al Señor diariamente: Señor mío, revélame si tengo un pecado oculto, el cual no te he confesado. Ayúdame, Señor. Quiero limpiarme de todo pecado, de toda maldad. Si tengo yo algún pecado oculto, revélamelo para que yo te lo confiese, mi Señor, y la bendita sangre de tu amado Hijo Jesucristo me limpie de todo pecado, de toda maldad. Hagamos ese ejercicio, porque a veces podrá ser que no nos damos cuenta si pecamos contra alguien. A lo mejor despreciamos a alguien, a lo mejor, qué sé yo, pero meditemos en la palabra para que cada vez nos demos cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo, así evitarlo, pero también pedirle a nuestro Señor con todo nuestro corazón: revélame si tengo algún pecado oculto para confesártelo, mi Señor, y pedirte perdón. Versículo 13 dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Preserva también a tu siervo de las soberbias, o sea, protégeme, resguárdame de toda la soberbia, Señor mío. La carnalidad, la naturaleza caída del ser humano es soberbio, es orgulloso. ¿Quién nos ayuda a dejar esa soberbia, a quitarnos de ese orgullo? El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Pidámosle diario al Señor que nos ayude a ser mansos y humildes como nuestro Señor Jesucristo. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, que no se apoderen de mí las soberbias. Entonces dice: seré íntegro. La integridad. De una sola pieza, como la menorá de 7 brazos, ¿verdad? Que fue labrada a martillo y de una sola pieza. Así debemos de ser, de una sola pieza, y pedirle al Señor que nos cuide, que nos proteja, que nos ayude a no ser soberbios, porque es naturaleza humana, naturaleza caída del ser humano, el orgullo. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro. Seré íntegro porque, bueno, si soy humilde, si soy sencillo, pues voy a recibir la palabra, voy a recibir la instrucción, la semillita de la palabra entra en mi corazón y procedo a corregir lo que esté mal en mí, y eso me va a ir formando y me va a ir guiando a una integridad plena, completa en el Señor. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La soberbia es una gran rebelión. ¿Por qué? Porque ya no vas a dejar que el Señor te instruya, que el Señor te corrija, sino tú y tu autosuficiencia van a provocar que Dios se aleje de ti. Y esa es una gran rebelión, una rebeldía. Dejar a Dios a un lado y creer que yo hago las cosas correctas.
Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca, que siempre hable bendición a los demás, que siempre hable bien de los demás, que no ande criticando, que no ande chismeando, que no ande hablando yo mal de los demás, sino que siempre salgan de mi boca cosas agradables, de bendición. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oh roca mía y redentor mío. Hermoso salmo en el cual está escrito en dos partes. La primera parte del versículo 1 al 7 habla de su creación del Señor, que nos llena de gozo, que llena el alma, llena el corazón, cuando vemos todas sus obras, todo su firmamento, cómo nos habla el Señor por medio de ellas. Eso nos llena el alma, pero también nos llena el alma su palabra. Su palabra nos conforta, su palabra nos alegra, su palabra nos da confianza, nos da firmeza, nos da aplomo, seguridad, integridad a nuestra vida. Escudriñad las Escrituras, dice la palabra, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo Jesús, hablando y diciendo que ellas hablan de Él. ¿Y quién es Él? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vivamos en el Señor, vivamos para el Señor y vivamos con el Señor. Amén, hermanos. Levantémonos, por favor. Padre eterno, bendito y adorado Señor, gracias te damos por este mensaje que tú nos has dado. Gracias te damos por todas tus bendiciones y misericordias. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor mío, que tú nos ayudes, Señor mío, a vivir en el Espíritu, a no satisfacer los deseos de nuestra carne, porque el deseo de nuestra carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu en contra de la carne. Y estos, Señor, se repelen, se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Señor mío santísimo, te pedimos con todo nuestro corazón, Señor mío, que tú nos ayudes a gozarnos de tu firmamento, que tú nos ayudes a gozarnos de tu creación, Señor, que entendamos más, Señor bendito y santo, tu creación hermosa, que nos llena de gozo, que nos llena de paz, tu palabra bendita, mi Señor, tu escritura santa, escrita por ti, Señor mío, por medio de tu Espíritu Santo, que le dé paz y tranquilidad a nuestra alma, a nuestro corazón, Señor mío santísimo, que sea nuestra guía, Señor, nuestra dirección en un mundo oscuro, en un mundo cada vez más en tinieblas, Señor, que tu palabra santa sea como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, Señor mío santísimo. Ayúdanos, mi Señor Dios, a vivir en santidad, en consagración a ti. Ayúdanos a estar siempre tomados de tu mano en tus benditos y santos caminos, Señor. Te pido con todo mi corazón, Señor, por todos tus hijos perseguidos por todo el mundo, por toda tu iglesia perseguida, mi Señor, cuídalos, protégelos, a todos ellos, tus hijos cristianos, que están siendo sometidos a todo tipo de males, Señor. Cuida y protege a toda tu iglesia en todo el mundo, mi Señor y Dios santísimo, y dales la firmeza en su corazón, dales la fortaleza en su alma, para que no te nieguen, mi Señor, y defiendan su fe, defiendan que Cristo Jesús es tu Hijo y tu Cordero Santo, que vino a traer salvación y redención a este mundo. Señor mío santísimo, te rogamos, Padre eterno, por toda tu iglesia bautista Maranata, toca el corazón de toda tu iglesia, mi Señor, para que vengan, se congreguen, asistan todos, estemos todos unidos en comunión, en santidad, preparándonos para tiempos malos que ya estamos viviendo, Señor, preparándonos para todo tipo
de mal que aqueja este mundo, Señor mío. Ayúdanos, mi Señor, y a todos tus hijos de tu iglesia que nos ven de otros lados, por medio de Facebook, por medio de YouTube. Cuida y protege a todos tus hijos cristianos y a todas sus familias, Señor mío, de todo peligro y de toda maldad. Y toca corazones a todos nosotros, mi Señor, para que vivamos en ferviente espíritu, para que hagamos las cosas que a ti te agradan y que tu gran comisión, Señor mío, sea también aplicada. Id y predicad esta palabra a todas las naciones, y a todo aquel que cree, bautízalo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tu gran comisión, Señor mío, ayúdanos a ejercerla, ayúdanos a predicar, a compartir la verdad que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo te pedimos todo esto, mi Señor Dios, con todo nuestro corazón. Amén. Amén.